Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de la carta a los romanos, que es con la que cerramos con broche de oro este curso, ¿verdad? Anteriormente, la semana pasada, si les pedí que leyeran Hebreos, no es carta ni está escrita por Pablo, pero justamente habla sobre este tema, el tema de la justificación, el tema de la gracia y el tema del pecado, que aunque es una especie de sermón, eh, enfoca muy claramente un tema teológico que es la base de la cristología, que se llama soteriología. O sea, ¿qué es exactamente lo que hace Jesús de Nazaret? ¿De qué exactamente nos salva? ¿Cuál es su función? ¿Qué es creer en él? Eso se entiende en ese libro a los hebreos. No es una carta, no la escribió Pablo. Sí, les dije que la leyeran, por favor, es para entender estos temas de la dogmática, ¿verdad? De la teología dogmática, que es el tema de la gracia, de la justificación y el tema del pecado, que forman parte de la carta a los Gálatas en una manera muy sencilla y que la desarrolla magistralmente Pablo en la carta a los romanos. Yo les voy a explicar de una manera como hacía el estilo Plaza Sésamo lo que es la gracia, lo que es la justificación y lo que es el pecado. Para que nosotros entendamos ya cuando si algún día leemos la carta a los hebreos, pues nosotros, pues ya dije que no es carta, pero siempre se le dice así, ¿verdad? No es carta. El libro de los hebreos, pues entonces tal vez nosotros vamos a comprender realmente qué significa creer en Jesús, qué significa la justificación y qué significa la gracia. Temas que desarrolla Pablo. Bueno, entonces aquí está la primera, ¿verdad? La justificación. Ok. En el contexto histórico de Pablo, tenemos que cuando él, decíamos en la clase anterior, de que él envía la carta a los romanos, que es una comunidad que no ha sido fundada por él y que él envía esta carta un poquito como anticipando un viaje que ya lo vimos tanto en Hechos de los Apóstoles como en las cartas pastorales, que se acercaba ya su momento final y entonces él sabe que tiene que ir a Roma porque él mismo lo ha pedido, él va a tener un juicio y no quiere ser juzgado por los judíos, sino quiere ser juzgado por los romanos. O sea que entonces él va a Roma básicamente para un juicio, ¿verdad? Entonces su contexto histórico es que hay paganos, obviamente, en Roma, ¿verdad? Con una fe, sí, tienen una fe, pero es una fe politeísta, ¿verdad? Entonces estos pues adoran, creen, sirven a muchos dioses. Por lo tanto, están alejados de Dios. Y luego, o sea, del monoteísmo, ¿verdad? Del Dios de Jesús de Nazaret, del Dios de Yahvé, ¿verdad? De los judíos. Entonces, también está formada el imperio romano, o está formada por muchas culturas, pero la comunidad de Roma está formada por paganos y por judíos. Estos también están alejados, a pesar de que toda su historia, toda su creencia, toda su vida es monoteísta, no como los paganos que son politeístas, pero estos judíos se han alejado a pesar de tener dones, privilegios que han recibido, incluso de tener ritos, culto, el templo, todo lo que ustedes quieran, pero no hay una relación íntima, cada quien, los fariseos tienen una idea, los saduceos otra, el sumo sacerdote otra, el sanedrín, los escribas, todos interpretan a Yahvé de acuerdo a sus distintas experiencias, ¿verdad? Entonces aparecen los judíos como más culpables que los paganos.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede salir de qué situación? Pues claramente de una situación de pecado, ¿verdad? Porque aquí entonces nosotros ya vamos a entender qué es el pecado. No es tanto una falta moral o porque hice esto, hice aquello, no hice, no. Es una condición humana, una condición de la que compartimos todos, hasta el Papa. Todo el mundo, eh, pues compartimos la condición de pecado. ¿Por qué? Porque es que tenemos, porque todos compartimos eso. Bueno, pues porque aunque digamos que creemos, a la hora de la hora, pues no creemos tanto. Porque ahí sí que, como dice Jesús en el Evangelio, por sus frutos le conoceréis. A pesar que vamos a misa y tenemos muchas expresiones piadosas, pues tal vez ustedes recordarán la lectura de ayer, la proclamación del Evangelio, donde Jesús no es que reclame, ni recrimine, ni regañe, simplemente dice una cosa muy cierta. No me buscan por lo que soy, me buscan porque les di de comer. O sea, hay un interés material. Y luego Jesús dice en el Evangelio, no es que digan no me busquen por cosas materiales, porque siempre vamos a andar buscando por necesidades materiales que tenemos, pero porque no es que sea malo, es el principio de acercarnos a Él. Lo triste es quedarse en ese estado tan primitivo y no ver que el Señor ha dado todo, pues ha dado la vida, ha dado todo, ha dado su espíritu, pues no se ha quedado con nada. Entonces, el tema del texto de ayer del Evangelio decía, les aseguro que no me buscan porque quieran estar conmigo. Les dice que Jesús, después de la multiplicación de los panes, se había ido en la barca hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque lo querían hacer rey. ¿Por qué lo querían hacer rey? Porque les había dado de comer. Entonces ellos querían pues un rey como David que les satisfaciera todas sus necesidades. Algo como queremos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos haga esto, nos solucione aquello, nos quite puesto, nos ponga aquello. Bueno, entonces siempre somos nosotros asesores de Dios diciéndole qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces Jesús se ha ido, pero esta gente lo buscó y era una muchedumbre. Y cuando ve que no están, pues lo buscan por tierra porque ven que se fue él en la barca para el otro lado y cuando Jesús llega ya ellos están ahí. Entonces Jesús les hace ver eso, ¿verdad? Que no lo están buscando por él mismo, porque lo amen, porque lo quieran, sino porque les dio de comer por interés, ¿verdad? No es que sea malo, pero es muy triste quedarse en esa situación. Entonces, Jesús siempre va a salir al encuentro de las personas y siempre va a aceptar el estado en que estén las personas, pero no los va a dejar en ese estado, siempre los va a llevar un poco más adentro, más a fondo. Entonces ahí viene el segundo paso de la lectura de ayer, donde les dice, no se quiten la vida por cosas materiales, pues busquen más el pan que viene del cielo. Él ha dado de comer, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, el pan no lo dio Moisés y empiezan ellos con su retórica. Y dice Jesús, les aseguro que no fue Moisés que les dio el pan, fue mi Padre. Entonces a veces nosotros también eso, ¿verdad? Muy autosuficientes por las cosas que tenemos sin darnos cuenta que todo lo ha dado el Padre, ¿verdad? Y pensamos nosotros que son nuestros propios esfuerzos, pero bueno. Entonces Jesús dice, da ese paso como para que se comprenda la importancia del Padre en la vida diaria, cotidiana. Tendrás que quitarlo del... Entonces le preguntan, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer para agradar al Padre? Y Jesús, ahí entra el tercer paso de la fe, que crean en mí. Pero eso parece fácil, eso decirlo, ¿verdad? Pero entonces aquí ya ven ustedes en este desarrollo de Pablo,
qué difícil es la creencia. ¿Por qué? Porque primero hay que saber qué es lo que hace Jesús. Y entonces, ante esta situación histórica de pecado, de todos, ¿verdad? De todos, porque ya vemos que los apóstoles no están exentos de eso, pues han negado a Jesús, lo han traicionado, lo han dejado solo, o sea, la condición de pecado es de todos. Ya vemos que Pablo tampoco está exento. Pablo pues iba matando gente, bueno. Entonces, ¿cómo va a entender Pablo entonces la gracia? Para decir Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí, Mariel, quiere hablar algo? No, sí, que aquí en el 10, en la epístola de los Romanos, dice cabalmente, el fin de la ley es Cristo. Exacto. El fin de la ley es Cristo, eso es lo que se refiere el domingo, ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas la ley había sido dada en el Sinaí, pues no como una imposición, sino para facilitar la relación entre el pueblo y Dios. Acuérdense que Yahvé les dice, ustedes serán un pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ese decálogo va a ser, no es tanto como no hagas esto, no, es para facilitar la relación entre el pueblo y Dios. Pero ya vemos que después de todo ese tiempo esa relación no se había facilitado y la ley la habían acomodado a los intereses de cada quien, ¿verdad? Cada quien, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los escribas, cada quien había acomodado la ley a su propia conveniencia. Bueno, entonces la condición de pecado continuaba. Y entonces esos son los temas que va a utilizar Pablo en la carta a los romanos. 1, el pecado. 2, la ley. 3, la gracia. 4, la justificación. Son los temas profundos y que ya cuando uno estudia teología, pues son tratados. Tratado de la gracia, tratado de la justificación, tratado del pecado, y ya son temas teológicos para entrar pues a profundidades más grandes. Pero la realidad histórica es esa, que Pablo se da cuenta de que la condición de pecado abarca en las comunidades, aún en el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede pasar tener una relación personal, íntima, un compromiso, una alianza con la persona de Jesús? ¿Cómo hacerlo? Entonces, porque primero hay que salir de esta situación de pecado. Entonces, aquí empiezan a darse como las facilidades de comprensión. Para salir de esa situación, el único camino que tenían era el de creer en Jesucristo, creer en Él. Pero creer en Él no es solo así, yo creo porque voy a misa o yo creo porque rezo, no, es algo más exigente. Entonces, aquí, en este pedacito, en este último renglón aquí, era la fe en Jesucristo, pues no es fácil. Humanamente no es fácil creer en Jesucristo. ¿Por qué no es fácil? 1, porque no lo vemos. 2, porque al final de cuentas la gente no sabe, ¿será cierto, no será cierto lo que dijo? Pasó tanto tiempo que lo escribieron, quién lo escribió, no sé. Bueno, hay una serie de cuestionamientos que muchas veces la gente se pone a estudiar por eso, porque hay muchos cuestionamientos, quiere comprender un poquito más. Pero entonces, si creer en Jesucristo no es fácil, ¿Cómo puedo entender? Porque la fe es un don. O sea, aquí entonces este don quiere decir un regalo. Quiere decir que ese fe, don, regalo es una gracia. ¿Y cómo puedo recibir yo este don, este regalo, esta gracia? Pues no va a ser por méritos,
no va a ser porque yo haga esto, sea buena gente, no va a ser por eso. ¿Por qué no? Porque la condición de pecados continúa en cada uno de nosotros, porque tenemos intenciones torcidas y una conciencia que no está bien formada. Entonces nosotros vamos a hacer cosas con unas intenciones dobles. Por eso una de las peticiones, que es petición de la gracia, es: dame un corazón puro, crea en mí un corazón puro. Porque solo de un corazón puro puede salir una intención, pues, buena, ¿verdad? Sin dobleces. Y solo un corazón puro puede tener una conciencia clara. Por eso en un salmo van a decir: ¿quién puede entrar en el santuario? El hombre de manos limpias y de corazón puro, que no hace juicios, que no hace sobornos, que no critica. O sea, entonces, el corazón puro, según el salmista, es el único que va a poder entrar a tener una relación con Dios. Entonces pregunto, ¿tenemos el corazón puro para tener esa relación? Pablo dice: no, pues ni él lo tiene, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Y luego se apareció a mí que soy un aborto. ¿Qué es un aborto? Algo que no tiene vida, ¿verdad? Algo que ya está muerto. Entonces él no tiene mérito alguno. Y sin embargo, por gracia, tiene un encuentro con Jesús. Entonces, vean el elemento de la gracia, es un tema sumamente importante, donde si yo no me doy cuenta de que todo es gracia, que yo esté estudiando para conocerlo un poco más, es gracia, que yo tenga un espíritu piadoso, que me acerque a la Eucaristía y que sea fervoroso, es gracia, que tenga un espíritu generoso, es gracia, que, o sea, todo es gracia. ¿Qué quiere decir entonces la gracia? La gracia es un movimiento interno del espíritu del resucitado, que es el Espíritu Santo. El espíritu del resucitado es el Espíritu Santo. Ese espíritu ora en nosotros. O sea, cuando nosotros oramos, nosotros desde nuestras capacidades humanas, solo decimos tonterías, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no decimos nada. Cuando el Espíritu ora en nosotros, hace la oración, se entra en un contacto, en una relación con el Padre auténtica. Cuando nosotros tenemos un gesto amoroso, digamos así, con alguien, siempre si esa persona no corresponde, nosotros nos lastimamos, estamos heridos, porque le di eso, le di aquello, no solo, y entonces tenemos dobleces, ¿verdad? Pero si es el Espíritu el que da, el que da con amor, el Espíritu del resucitado, pues nosotros lo agradezca o no lo agradezca, lo comprenda o no lo comprenda, nosotros sabemos por qué lo hicimos o quién lo hizo. Entonces, un tema de la gracia es no usurpar el lugar del Señor, que es el central, ¿verdad? Ok, ese es el tema de la gracia que parte del pecado. Es decir, no es que se quitó el pecado. Nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores. De hecho, así empieza la Eucaristía. Vean cómo es el saludo primero de la Eucaristía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión. ¿Por qué empieza con la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque sin esa gracia yo no me abro al amor del Padre ni me abro a la comunión con los hermanos. Es el saludo primero, el mejor deseo que puede dar el sacerdote. ¿Y cómo contestamos nosotros y con tu espíritu? Ni entendemos que estamos contestando. Ni entendemos el saludo, pero ahí estamos, ¿verdad? Y corremos para estar ahí, pero no entendemos, porque hay que entender entonces que esa gracia, y luego en la Eucaristía, el paso siguiente es que yo me confieso pecador.
Me confieso que he pecado mucho, ahí está la condición, pero eso lo está diciendo el sacerdote, lo está diciendo todo el mundo, lo dice el Papa. Entonces esa condición es una condición de la humanidad entera, que no es que se quite, sino la gracia, si nosotros la pedimos, si nosotros la deseamos, si nosotros nos damos cuenta que queremos tener una relación íntima con Dios Padre, el único camino, la única forma, el único modo es creerle a Jesucristo, creerle todo, absolutamente todo lo que Él dice. Entonces, habiendo entendido el pecado y la gracia, pasa entonces a la antigua alianza, la ley. Ok, la ley lo que hacía era señalar lo que estaba equivocado, pero la ley no nos capacita a superar ese problema. O sea, yo robo, la ley dice, eres una ladrona, robaste, estás en pecado, pero no me ayuda a dejar de ser ladrona, ¿verdad? La ley no me ayuda. ¿Quién me ayuda? La gracia. La gracia sí me ayuda, porque yo soy ladrón, yo me doy cuenta que soy ladrón, yo le pido a Dios que me ayude, que me dé la gracia para dejar de hacerlo, y entonces Él va a ir trabajando en mi humanidad. Es la gracia la que trabaja. ¿Y cómo puedo yo entonces? Entonces, yo por la ley me doy cuenta, pero la ley no me justifica. La ley me condena, porque me dice, hiciste mal y eso está mal hecho, estás. Pero la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, esa me justifica, Él me justifica. Entonces, ¿qué es la justificación? Bueno, la justificación, si ustedes se recuerdan, Juan el Bautista lo que predicó fue que ya había llegado el momento de la venida de Yahvé a castigar y que todo árbol que no esté dando fruto va a ser cortado de raíz y tirado al fuego. Esa era la predicación. Y luego le decía al pueblo, cambien, conviértanse para no ser castigados. ¿Sí o no? Esa fue la predicación de Juan. Entonces, esa no es la predicación de Jesús. Jesús viene y dice, no, Dios ama a la humanidad y no está castigando a nadie. Y tan no castiga a nadie, sino que ama tanto, amó Dios al mundo, que se encarnó en esa persona preciosa de Jesús. ¿Para qué? Para ser como una esponja que chupa todo el mal, todo el pecado, lo absorbe para liberar a la humanidad. Entonces, cuando el Padre y cuando nosotros celebramos la Eucaristía, si ustedes ponen atención, después de la consagración del pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, el sacerdote le dice al Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo que se ofrece en este altar para la salvación de la humanidad. Ahí viene el tema de la salvación y de la justificación. ¿Quién justifica y quién salva? Es Jesucristo. Su gracia, no son mis méritos ni mis actos buenos o malos los que es la gracia. Entonces de ahí es tan importante esta carta porque toca los temas más serios de la teología cristiana, lo que hace maravillosa la teología católica, que es entonces la condición de pecado que comparte toda la humanidad, la gracia, que es un regalo que Dios da gratuitamente por méritos de Jesús, no por acciones mías, se la da toda la humanidad, pero ¿qué es lo que pasa? Pues nos cerramos a esa gracia.
cuando nuestro protagonismo, nuestra autosuficiencia es la que va desarrollando, cuando nuestras bondades, nuestras generosidades son las que caminan, o sea, nuestro protagonismo, entonces usurpamos el lugar de Jesús y somos nosotros los que estamos actuando. Entonces, nosotros no nos justificamos, sino quien nos justifica es Jesús, quien nos da las gracias o la gracia de amarlo, de reconocerlo y de creerle, es Jesús. Ese es un regalo. Entonces, se dan cuenta que la ley no lograba hacer nada de eso. Pero la gracia sí nos lleva a una superior y más perfecta relación con Dios, pero es la gracia. Entonces, por eso en esta carta los conceptos más importantes son de justicia. Ustedes se van a dar cuenta que por muy mucho que querramos ser justos, pues vamos a ser humanamente justos, porque vamos a ver solo lo que podemos ver y si alguien nos agrada, siempre vamos a estar inclinados hacia la persona que nos agrada. Entonces, la justicia ahí valió, ¿verdad? Si queremos amar a todo el mundo, pues también lo vamos a hacer, pero limitadamente, porque vamos a querer más a la gente que nos simpatiza, agrada y que es buena onda con nosotros, mientras que la otra no tanto. Entonces, ahí están los límites, ¿sí o no? Entonces, todo lo podemos hacer, pero limitadamente, humanamente, como se dice. Ok, pero Pablo se da cuenta de que haciendo todo limitadamente por nuestras capacidades no logramos nada. Entonces necesitamos, pero de urgencia, la gracia que nos santifica, la gracia que nos justifica y la gracia que nos permite relacionarnos, incluso que nos permite pedirlas, porque nos damos cuenta justamente de un estado, por eso Pablo va a hablar del viejo hombre y el nuevo hombre. Si ustedes se dieron cuenta, en la primera lectura de ayer hablaba de eso. Si ya son una nueva criatura, ¿por qué insisten en vivir con la vieja humanidad que tenían? O sea, esclavizados. Esa fue la lectura de ayer, la primera lectura, ¿verdad? Entonces, mejor dicho, la segunda, porque la primera lectura, pues no, ¿verdad? No era esa, era la del maná. Ok, entonces, la justificación que nos merece Cristo equivale al perdón de los pecados. Es decir, Él nos justifica ante el Padre. La carta a los hebreos dice eso, pues ya les expliqué que no es carta, pero bueno, el escrito de los hebreos dice eso, que Jesús, cuando dice subió, dice, Jesús como sumo sacerdote entra en presencia del Padre para interceder día y noche por nosotros. Fíjense qué cosa más hermosa. Si lo creyéramos, no viviríamos tan asustados, ¿verdad? Porque Él está intercediendo siempre por nosotros, porque Él está justificándonos siempre por cualquier cosa que hayamos hecho humanamente equivocados o limitados. Entonces, esa justificación nosotros la conseguimos mediante la fe, creyéndole a Jesús, que eso es lo que está pasando, que Él vivió su vida humana y luego muere porque lo matan, pero Dios el Padre se pone de parte de Él, lo saca del sepulcro y lo lleva a su presencia. Y desde ese momento Él está intercediendo por nosotros día y noche, por los siglos de los siglos. Entonces, esa fe es creer que esa es la acción salvadora de Cristo en todas las épocas, en todos los tiempos y hasta el final de los siglos. Y eso en el catolicismo y en el cristianismo se entra a ese tema de la justificación, de la gracia y del perdón de los pecados a través del bautismo. Porque por este bautismo nosotros somos, fíjense, oigan la palabra, somos incorporados.
incorporados, incorpo, en el cuerpo de Cristo. Somos incorporados a Cristo, o sea, estamos dentro de Él. Y unidos a Él, renacemos a una nueva vida, a esa vida de la gracia. Por eso Pablo va a poder decir, ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Porque la gracia está dentro de Él. Por eso en la anunciación a María, el ángel lo que le dice a María es, llena de gracia. ¿Por qué llena de gracia? Porque le permite a Dios, porque es bien, la gracia es un regalo, pero debe ser, como dijera yo, tiene que haber colaboración humana. Igual, a usted le da un regalo a alguien, pues usted tiene que colaborar con abrirlo y con usarlo, porque ese regalo puede estar guardado o perdido, o usted lo regala para otro lado, si no le gusta, ¿verdad? Pero unidos, es en esa unión donde se renace a la nueva vida, o sea, a la vida de la gracia. Esa fue la lectura de ayer domingo, la segunda lectura. Esta nueva vida está en el orden de la gracia, o sea, el que ora no somos nosotros, no es nuestra boca, nuestra mente, nuestras intelectualidades, es el Espíritu que ora en nosotros. Es el Espíritu el que nos hace hijos en el Hijo, porque el Hijo es único, primogénito, pero nosotros somos hijos en el Hijo, por méritos de Jesucristo, y nos permite participar de esa vida íntima del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos va configurando a Él. Entonces, en esta carta, la vida cristiana está dominada por dos conceptos, la santidad y la santificación. Es esa gracia la que nos santifica, la gracia santificante, y es la justificación, es Cristo, pidiéndole al Padre que nos perdone siempre, que nos justifique lo que nos da la santidad. Entonces nosotros como consecuencia deberíamos estar 1000% agradecidos. Con pandemia, sin pandemia, enfermos, con salud, alegres, con objetos, sin objetos, con temas materiales suficientes o pocos. El tema es que nosotros llevamos un tesoro que es Jesús, y ese tesoro lo llevamos como que fuéramos unos recipientes de barro, dice Pablo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad es eso, una humanidad que comparte el pecado. No es que dentro de esta comunidad cristiana nosotros dejemos de ser pecadores. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo el que nos va a permitir ir superando el pecado, porque al justificarnos Él, pues nosotros vamos saliendo de nuestro pecado. Por eso la insistencia de Pablo. ¿Por qué quieren vivir? Si ya los liberaron, ¿por qué quieren otra vez ponerse el cepo? ¿Verdad? Porque Cristo restablece ese orden que se había perdido. ¿Por qué lo perdemos? Pues porque nuestra condición humana hace que nos estemos fijando siempre en las criaturas, siempre en las cosas y no en el creador de las criaturas y de todo lo demás. Entonces San Pablo nos habla por eso de conversión, porque el pueblo judío, a pesar de ser un pueblo monoteísta y creyente, tiene que convertirse. Pero vean ustedes la ironía, no reconocieron a Jesús, entonces por eso dice Jesús, si fueran ciegos, estarían pues perdonados porque no se dan cuenta, pero el problema dice que ven y que oyen. Entonces ese es el problema mayor porque se mantienen en su pecado. Estos entonces son misterios de fe y de esperanza
si uno los comprende dentro del contexto. Solo se sabe qué será cuando se haya predicado el Evangelio en todo el mundo. El Evangelio predicado no es simplemente pues ir a hablar cosas y las ideas que se me ocurren, sino es, como vuelvo a repetir, el tesoro que tiene la iglesia es Jesucristo. Si la iglesia predica, existe para predicar a Jesucristo, para llevar su mensaje y su persona a todas las gentes. Y conociendo este sentido del pecado universal y de la gracia, que Pablo va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y el tema de la justificación, o sea, cómo toda la acción de la encarnación y de la redención de Jesús, que es tan humillante, nos libera de todo este pecado, nos justifica. Entonces, así empieza toda una nueva creación. Porque cuando nosotros estamos inmersos en la condición anterior, toda la creación está afectada, porque provocamos una serie de desórdenes que chocan uno con otro, ¿verdad? Y Cristo viene a restablecer ese orden. Por eso Pablo habla de conversión, de fe y de esperanza, que pues nunca la damos por completo. Esa es la primera parte. Ya se va a acabar en un momentito la primera parte para que se vuelvan a conectar, si me hacen favor. Entonces, la segunda parte de la carta, mejor dejamos ahí y pregunto, ¿queda claro el tema de la gracia, el pecado, la justificación, el perdón? ¿Quedó claro? Pues lo traté de explicar de la forma más simple. Sí, quedó claro. Es un tratado teológico muy fuerte, pero lo expliqué lo más sencillo para ser comprendido. Luego entonces la segunda parte de la carta de Pablo a los romanos expone las consecuencias de esos principios